Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Fidel Gutiérrez Mendoza, periodista de la agencia de noticias Andina. Tras 32 años, el Perú volverá a tener senadores y diputados. La Ley 31988, aprobada en el Congreso de la República, modificó 30 artículos de la Constitución para establecer el retorno del sistema parlamentario bicameral. Esto implica la instauración de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, dos instancias con funciones diferenciadas que se encargarán de legislar y de ejercer control político. Estas labores las viene desempeñando actualmente el Congreso Unicameral, instaurado a partir de la promulgación de la Constitución de 1993, derivada a su vez de la ruptura del orden constitucional dispuesta el 5 de abril de 1992 a partir de la disolución del Poder Legislativo y la intervención en el Poder Judicial. Con posterioridad, el denominado Congreso Constituyente Democrático elaboró la Constitución que reemplazó a la Carta promulgada en 1979. En el nuevo texto constitucional, que es el actualmente vigente, el Poder Legislativo se circunscribió a solo una Cámara, situación que ahora va a cambiar. ¿A partir de cuándo? Nos lo dice César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso y experto en procedimientos legislativos. La ley con la que se regula el retorno a la bicameralidad es la ley 31988, que entra en vigencia a partir de las próximas elecciones generales que tendrían lugar probablemente el día 12 de abril del año 2026. Hasta entonces existe lo que se denomina en derecho una vacatio legis, es decir, no está vigente la norma, no afecta para nada los actuales procesos que se siguen entre el Ejecutivo y el Congreso y los propios procesos del Congreso de la República. Entonces, lo más importante es saber que esto entrará en vigor recién a partir de abril del año 2026, cuando elijamos a las dos cámaras, diputados y el Senado. La Cámara de Senadores estará conformada por 60 integrantes, mientras que la Cámara de Diputados tendrá 130 miembros. Todos ellos son elegidos por un periodo de 5 años en el marco de las elecciones generales. En el caso de los senadores, se elegirá a por lo menos un representante por cada circunscripción electoral, mientras que los restantes serán elegidos por Distrito Único Electoral Nacional. Con ello se busca establecer una adecuada y equitativa labor de representación, que es otra de las funciones inherentes al Poder Legislativo. En cuanto a las demás funciones, que son las de legislar y ejercer control sobre los demás estamentos del sector público, el Congreso Bicameral tendrá potestades determinadas. Las explica con algo más de detalles la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Marta Moyano. En primer término, se trata de un bicameralismo asimétrico, donde cada cámara tiene un rol diferenciado, que no repite funciones, sino que se dividen roles y se complementan. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tendrá la función exclusiva del control político, como son la interpelación, la censura, comisiones investigadoras, mientras la Cámara de Senadores tendrá la función exclusiva del control normativo sobre los derechos legislativos, tratados, decretos de urgencia y supremos. Respecto de la función legislativa, la Cámara de Diputados tendrá la función exclusiva de iniciativas legislativas y las leyes serán enviadas primero a diputados y luego en revisión a senadores. Los senadores no tienen facultad de presentar proyectos de ley. La aprobación de esta reforma trascendental para la vida política del país debió sortear diversas etapas, además de la obtención de una votación calificada a lo largo de 2 legislaturas ordinarias. El tramo final también estuvo signado por cuestionamientos políticos que diversos sectores dirigieron hacia la inclusión de artículos que, a la usanza de lo establecido en la Constitución de 1979, permitirá que quienes postulen a la presidencia o vicepresidencias de la República puedan también ser candidatos a senadores o diputados. Asimismo, se ha establecido que tanto senadores como diputados tienen la opción de postular a la reelección de manera inmediata, siempre que candidateen al mismo cargo.
¿Qué tan beneficioso o perjudicial para el sistema político peruano podría resultar esto? Nos lo dice el jurista Aníbal Quiroga. Bueno, el tema de la reelección es toda una discusión. De hecho, el Tribunal Constitucional ha dicho que no es un tema constitucional, es un tema de la ley, ¿no? Por lo tanto, la ley puede prever la reelección o no la reelección. Pero hay todo un mito, ¿no? La gente cree que cuando la reelección la gente va a estar y que hay políticos profesionales. El índice de reelección en el Congreso es del 23%, porque al final de cuentas es el ciudadano el que escoge, ¿no? Si un ciudadano quiere escoger a uno que ya ha estado en el cargo, pues lo reelegirá y si no, nombrará uno nuevo. Al final de cuentas, la democracia está en manos del votante. La clase política que ha impulsado el retorno al sistema bicameral espera no solo recuperar el protagonismo perdido durante las últimas 2 décadas, sino también restablecer parámetros y esquemas que alivien el desprestigio y la desconfianza que el Parlamento tiene entre la población. Una encuesta de la empresa Ipsos, dada a conocer en el mes de abril del presente año, daba cuenta de una desaprobación del orden del 82% para el Poder Legislativo, cifra algo similar a la que recibió en dicho sondeo el Poder Ejecutivo. ¿Podrá revertir esto la aplicación de la bicameralidad? ¿Se concretará el ofrecimiento de elaborar leyes realmente necesarias como fruto de la reflexión por parte de la Cámara de Senadores? ¿Que ésta la integren personas con mayor edad y experiencia será garantía de un verdadero cambio? Lourdes Flores, ex parlamentaria y dirigente del Partido Popular Cristiano, dice creer que sí. Tenemos que volver a eso. Eso que tanto se ha criticado, la política tradicional, la de los partidos históricos, la del pensamiento, hay que volver a eso. Eso le dará al Senado más consistencia. Eso hará menos intereses privados, hará más visión nacional. Apuesto claramente porque ojalá el Senado nos ayude también a recuperar esa buena política con magníficos políticos como los hemos tenido en esta Cámara y como espero que los vamos a volver a tener. Quedará pendiente hasta el año 2026 saber si en efecto la ciudadanía estará plenamente de acuerdo en elegir a 190 representantes para el Poder Legislativo. El número de parlamentarios y el costo que acarreaba su mantenimiento fue una de las banderas arriadas en 1992 para justificar la disolución del Congreso bicameral y disponer posteriormente que lo reemplazara uno de tan solo una Cámara con 120 integrantes, que con posterioridad aumentaron a 130. ¿Se habrán disipado en la población los resquemores referidos a un supuesto despilfarro de recursos? ¿La ciudadanía estará dispuesta a contar ahora con un parlamento de casi 200 integrantes? El jurista Aníbal Quiroga considera que, más allá de las cifras y de los prejuicios que éstas suelen suscitar, la estructura del nuevo Congreso bicameral redundará en una mejoría para el país. El país va a estar mejor porque el Congreso va a tener una mejor institucionalidad, un mejor funcionamiento, aunque de momento el ciudadano de a pie no lo perciba en lo inmediato, aunque crea que es más gasto, aunque crea que es más congresistas que son ineficientes, pero eso no funciona así. Hay una prueba evidente, mire, en el año 92 se dijo, el Congreso bicameral de 240 gasta tanto, el Congreso unicameral de 120 entonces va a gastar menos. Hoy este Congreso unicameral gasta más que el Congreso bicameral. Entonces el tema económico no ha sido lo trascendente para lograr un mejor, digamos, sistema político-jurídico, ¿no? Hemos avanzado en lo económico, hemos avanzado en lo social, hemos avanzado en la democracia, hay recambios constitucionales, ya no han habido golpe de Estado. El intento de golpe de Estado duró poco menos de 2 horas, pero nos falta todavía un tema de institucionalidad democrática, ¿no? Partidos políticos y que se reflejen en la funcionalidad de un Congreso mucho mejor. Legitimidad es la palabra que consciente e inconscientemente la clase política, a través de sus grupos y representantes, busca en cada proceso electoral. Legitimidad es lo que les permite a sus miembros llegar a ocupar alguno de los cargos ofrecidos en las elecciones directas. Pero en la actualidad no hace falta recurrir a estadísticas o ser politólogo para advertir el divorcio existente entre la ciudadanía y sus representantes, una situación que se torna delicada en el contexto de polarización en el que la política local se ha desenvuelto a partir de 2016. La sucesión de presidentes interinos y aquellos que no acaban sus mandatos son la mejor muestra de una crisis que cuanto antes debe solucionarse. Para la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Marta Moyano, la bicameralidad puede ser una respuesta efectiva al respecto.
Lo que nuestro tiempo nos demanda es un Parlamento más reflexivo, con mayor debate parlamentario, mayor madurez y estabilidad política, que nos permita reconectarnos con la población a partir de la adopción de leyes más ordenadas, con un control político más constructivo y con mayor representatividad que tanta falta hace en estos momentos. Los tiempos han cambiado. La sociedad exige consolidar un sistema parlamentario de cara a los nuevos retos que tenemos que afrontar para superar la crisis de legitimidad política por la que venimos atravesando. Y esta es la oportunidad para darle a nuestra población un parlamento más fortalecido y representado. Fuera de las opiniones jurídicas y los buenos deseos, el retorno de la bicameralidad empezará a evidenciar sus resultados una vez que nosotros, como ciudadanos, emitamos nuestro voto para elegir senadores y diputados en las elecciones generales de 2026. Es de esperar que una buena oferta electoral y el consenso caractericen a esa transición parlamentaria y terminen de convencernos de que esta reforma es lo que en verdad el país necesita. Para conocer e informarte sobre otros temas vinculados a la política local y otros temas también, visita www.podcast.andina.p y sigue Andina Podcast en Spotify y SoundCloud.